Bueno, buenas noches compañeras y compañeros, buenas noches Rodolfo García, ahora lo vamos a presentar debidamente al compañero. Estamos en un nuevo programa de Tribuna TV en el cual vamos a abordar la cuestión de la situación de la industria frigorífica en cuanto al proceso de concentración de la industria cada vez menos manos, de multinacionales, y bueno, la discusión que esto ha planteado en el plano nacional, por distintos grupos económicos, por el poder político, y el compañero Rodolfo García, al cual le damos por supuesto la bienvenida, es un compañero militante de muchos años y dirigente en muchos periodos del Sindicato de Obreros del Frigorífico Canelones, Sofrica, y de la Federación Obrera de la Industria de la Carne, el FOICA. Y bueno, por lo tanto, la palabra de él nos va a ser sumamente importante para la discusión como trabajadores de esta situación. Y luego también vamos a recorrer, si le parece, la cuestión más histórica también de los procesos de lucha de los obreros de frigoríficos, y en particular lo que fue la fundación de la FOICA autónoma en el año 43. Justamente en enero se cumple un aniversario. Y abordamos entonces un poco ese proceso, en todo caso también por otros procesos de lucha anteriores y posteriores, ¿no? Muy importantes, de los obreros de los frigoríficos. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hacía un tiempo que teníamos la invitación o la idea de venir como integrante de Sofrica para hablar de la concentración y centralización de la industria frigorífica, un tema que viene de hace muchísimos años. Acá ha estado el compañero Raúl Torres en distintas oportunidades a través de Tribuna TV, ¿no? Y desde Tribuna, en la parte impresa del periódico Tribuna de los Trabajadores, ya también hace muchos años tomaba parte o se reproducían las declaraciones que hacíamos desde el sindicato del frigorífico Canelones, el Sofrica, en relación a un proceso de concentración y centralización que, digamos, en primer lugar es típico del sistema que vivimos como sistema capitalista. Tal es así que ya en el Manifiesto Comunista de 1848, que ahora en este mes de febrero estamos de nuevo en un nuevo aniversario, se habla de la concentración y centralización como una de las características del capitalismo, ¿no? En el siglo XX y en este siglo adquiere determinadas formas, obviamente, pero allí ya está presente. Si te parece, antes de entrar en cuestión a fondo, queríamos hacer algunas referencias previas a algunos otros temas, para después sí poder dedicarnos de lleno al tema de la industria. Uno es el tema del plebiscito de reforma constitucional, la campaña de firmas para tirar abajo, en definitiva, la reforma antiobrera del gobierno en la cuestión de seguridad social y establecer una serie de puntos que queden establecidos en la Constitución, con el retraer la edad de retiro nuevamente a 60 años, eliminar el sistema de jubilación privada de las AFAP, con el cual especulan los bancos, y la cuestión de mejorar las jubilaciones más bajas, equiparándolas al salario mínimo nacional. Este movimiento, tal vez durante un periodo, algunos personeros del gobierno lo venían ignorando, pero ahora hemos visto que el Parlamento, la Comisión Permanente del Parlamento, va a citar al ministro de Trabajo, a Pablo Mieres, y a la ministra Susana Arbeleche de Economía, para hablar de los terribles males que según ellos va a producir si gana este plebiscito. Lo cual es un hecho importante, porque en una institución que es el Parlamento, institución estatal, se establece esta discusión. Quiere decir que el gobierno está lanzando un ataque al plebiscito, y esto implica que va a orientarse en ese sentido cada vez más. Y bueno, nosotros interpretamos que en gran medida es este reflejo de que están percibiendo que la gente firma, lo que también lo reflejan las encuestas. Recientemente una encuesta de Factum dice que el 61% de los consultados está dispuesto a firmar. Y bueno, y por lo tanto el gobierno ya no puede hacerse distraído frente a este movimiento. Y bueno, ya que estamos contigo, que también sé que los compañeros del Sofrica, del frigorífico Canelones, y vos mismo estás haciendo campaña en Canelones, seguramente en otros lugares, vas a contarnos un poco cómo ves esta realidad en cuanto al impacto en la población, la firma, los compañeros, etcétera. Todos tenemos la impresión hace un buen tiempo de que íbamos a llegar a las firmas que pide la Corte Electoral, o a las 300.000 firmas.
A modo de ejemplo, hoy en un tablado, la dirección y otros compañeros de Sofrica están juntando firmas en la ciudad de Canelones, ¿verdad? Hay preocupación en que si los compañeros, pues, estamos a 90 días justamente de esa presentación. Y hubo todo un proceso, todo un debate que viene de hace muchos años. Por ejemplo, ahora el 18 de mayo de este año se cumplían 3 años de la creación del Mondes. Nosotros participamos en muchas charlas, muchas actividades del Mondes, cuando todavía el PCNT no era que se había pronunciado a favor del plebiscito. Hubo un primer momento donde los sindicatos o algunos sindicatos llevaban la papeleta a los lugares de trabajo, se lo daban a los afiliados, etc. Ha faltado ese momento que quizás algunos esperaban de que el PCNT se pusiera en campaña. Tengo entendido que ahora el próximo 7 de febrero va a haber una mesa representativa en tal sentido, entre uno de los puntos el tema de la campaña, pero sin duda que es un fuerte impulso al plebiscito y que se lograran superar las 300.000 firmas, que por eso muchos compañeros están discutiendo, bueno, vamos a hacer los tablados, algunos plantean hacer puerta a puerta como se hizo con la luz, ¿verdad? Sin duda que superar las 300.000 firmas, llegar a 370.000, 400.000 firmas, podría significar no solo un fuerte impulso, no solo hacia octubre, sino hacia todas las luchas y hacia todos los procesos que están en discusión, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en el caso de los compañeros de Pedido Ya, que realmente quedaron solos, ¿no? Hubo una reunión acá a pocas cuadras en el Ministerio de Trabajo, donde Fabio Riverón, el dirigente de FUESI, se reía ahí con las autoridades del gobierno ante 250 despidos, que acá en Montevideo, en otras ciudades del mundo, equivale a miles de personas, ¿verdad? Sin duda. Pero tú, ¿cómo percibís la reacción de la población en relación a la campaña cuando se le explica de qué se trata? Sí, digamos, la resistencia, lo que yo he observado es que ha habido muy poca. Quizá en algún momento a alguna gente sí le llegó aquello, algún trabajador con un determinado sueldo o categoría media especializada, le llegó aquello de que, bueno, se te van a quedar con la plata, etcétera, pero por lo general la gente va a firmar, no ofrece, no hay mayores reparos. Después está el sistema, después hay cosas muy prácticas, los compañeros sabrán bien, el que nos está escuchando, de hoy en día con la aplicación del celular podés sacar la credencial, es conveniente que la papeleta la llene uno, pero no hay mayores dificultades en ese sentido, porque uno de los grandes elementos es que nadie quiere trabajar hoy a 65 años y después puede ser a más, ¿no? Exacto, porque puede aumentar incluso por la propia ley aprobada. Un anuncio que me parece importante realizar, no tiene que ver con este tema, pero como luego no lo vamos a poder decir, o capaz que a último momento lo recordamos, pero vamos a ver. El martes 6, en el local de la fonoplatea Gustavo Nocetti, que ya les digo dónde es. Eso es la calle Convención. Ahí va, en la calle Convención 1165, entre Maldonado y Canelones, a las 11 de la mañana. Entonces el martes 6 va a haber una conferencia de prensa de este acuerdo político electoral que se realizó entre el Partido de los Trabajadores, Unidad Popular y el Frente de Trabajadores en Lucha, donde se va a presentar a los compañeros que se plantean para la fórmula presidencial, que son el compañero Gonzalo Martínez de Unidad Popular y del 26 de marzo, un compañero muy joven, tiene 34 años, o sea que va a estar en el límite de edad para ser candidato el año que viene, va a estar en 35 años. Este año, perdón, estoy todavía desenfocado con el cambio de año. Y la compañera del Partido de los Trabajadores, Andrea Revuelta, que tiene una larga experiencia de militancia política y dirigente del Partido de los Trabajadores, una compañera que fue dirigente gráfica, fue dirigente de los trabajadores de AFUTU, actualmente integra la directiva de ADES Montevideo, es decir, una militante también de FENAPES de muchos años, y bueno, y por supuesto también fue candidata a vicepresidente por el Partido de los Trabajadores. Andrea va a jugar un rol muy importante en esta campaña que se viene por delante en este año,
Y por supuesto, estamos invitando, si bien es un horario que obviamente un día laboral muchos compañeros no pueden, otros de pronto a esa hora se pueden acercar, a hacerse presentes el martes entonces 6 en el local de la Fonoplatea Gustavo Nocetti en Convenciones de Canelones y Maldonado. Y bueno, este es un tema político electoral que seguramente se va a abordar en otros programas más profundamente. Para nosotros una campaña electoral tiene que servir también para poner en discusión estos temas, ¿no? Bueno, cuál es la salida obrera frente a la concentración cada vez en menos manos de la industria frigorífica, cuál es la salida obrera frente al aumento de la explotación de los trabajadores, las tercerizaciones, las políticas de ataque al salario y las conquistas. O sea que eso es un tema que se aborda en campaña electoral y que por lo tanto es fundamental. El otro tema que quería, pero ya que está Rodolfo lo podemos mencionar también, es, bueno, no vamos a entrar hoy en profundidad en el tema, pero continúa lo que es un verdadero genocidio en la Franja de Gaza, bueno, incluso una cantidad de asesinatos también en Cisjordania, en otras zonas de Palestina, por parte del Estado sionista, el Estado de Israel, y el gobierno uruguayo ha tenido una complicidad muy fuerte con esta barbarie, al extremo de que en 2 oportunidades rechazó pedir un cese al fuego en Gaza, y simultáneamente que se presentaba la denuncia de Sudáfrica de genocidio justamente en la Corte Internacional de Justicia, el gobierno sacaba un anuncio de exportación de carne con hueso a Israel, como un gran logro, pero que tenía un significado más político que comercial realmente. No es que eso fuera una gran novedad comercial, pero parecía que se quisiera tapar la noticia de la denuncia del genocidio en la Corte Internacional con una noticia comercial sobre la carne. Digo, sí. ¿Cómo impactó en ustedes como trabajadores? Bueno, eso ha sido un hecho de propaganda, de propaganda mala del gobierno, porque estamos desde el 7 de octubre ante un verdadero genocidio, en un territorio ocupado ya hace 75 años, ¿no? Que también debe ser tema de los trabajadores y de los sindicatos. Si los sindicatos, que como ocurre en muchas partes del mundo, se movilizan, son los que realmente pueden dar una salida a las importantes movilizaciones que se han hecho acá en Uruguay. Y ya te reitero, Uruguay hace muchos años le vende a Israel, acá participan las cuadrillas kosher, muchas veces inclusive nosotros llegamos a trabajar, hoy no están en el frigorífico Canelones, llegamos a trabajar inclusive con gente de la colectividad judía, algunos de ellos eran del Partido Obrero, nos decían en aquellos años. Y bueno, y por otro lado también señalar para quienes nos están mirando, así que seguramente la gente se dará cuenta que vender carne con hueso no es lo mismo que vender carne sin hueso, la que lleva mayor trabajo es la otra, un poco también como cuando se anuncia la venta de ganado en pie, pero yo creo que son cuestiones más de publicidad que hace el gobierno y queriendo tapar algo que la verdad que es una vergüenza, ¿no? Sí, tiene un contenido político como lo tuvo, por ejemplo, el tratado del Mercosur con Israel, ¿no? Que se hizo bajo gobiernos llamados progresistas en América, en el Cono Sur, entre ellos el Frente Amplio. En esa época se firmó el tratado con el Estado de Israel y en realidad lo que se exporta a Israel no es tampoco una gran cantidad, el comercio del Mercosur, pero en realidad viene a avalar la explotación de los trabajadores árabes y la opresión nacional y el gobierno que termina llamando inclusive a la embajadora de Palestina por declaraciones en tal sentido a raíz de esta colocación de carne con hueso de Israel también, ¿verdad? Una política que no es solo el gobierno, porque también el candidato de la fuerza progresista con mayor posibilidad de llegar al gobierno, que es Yamandu Orsi, el hombre de José Mujica, ha visitado Israel y ha dicho maravillas de Israel, ¿no? O sea, acá aparentemente o sin aparentemente, para llegar al gobierno nacional tenés que tener la bendición de Estados Unidos y de Israel. Sí, tal cual. Bueno, yo pasaría... Bueno, este tema me parece interesante lo que vos planteaste antes de pasar al tema más general,
que es bueno la discusión en el movimiento obrero sobre esto, porque en gran medida el PIT-CNT, si bien convocó algunas de las concentraciones que hicieron, no convocó realmente con todo el poder que puede establecer un paro de los trabajadores, una marcha en el marco de un paro que sea parcial, que se ha hecho por tantas otras cosas. Por el tema del genocidio no se ha colocado una movilización general del movimiento obrero, ¿no? El PIT-CNT da la impresión, y esto lo uno también con la situación que en este momento se está dando en la Argentina, digo, hoy frente al Congreso y también en el interior de Argentina, ayer y hoy, pero en este mismo momento que estamos al aire se está reprimiendo. Creo hay muchas veces los sindicatos, los estudiantes, los jóvenes en el mundo se vienen movilizando, por ejemplo, contra el genocidio en Palestina. Y también el otro día, por ejemplo, el 24 de enero, el día de la movilización de la CGT, del paro, que costó tanto sacarle a la CGT, ¿verdad? A nivel internacional había una movilización. Entonces parece que la dirección del PIT-CNT, o a través fundamentalmente de su presidente Abdala, cuando surgen este tipo de movilización o se le va a hacer un planteo, tanto por Palestina como el otro día para una movilización el 24 de enero, ellos un poco se ponen a la cabeza, pero no como pasó el día 24, que no se convocó a un paro. O sea, hubieron gente que pudo participar, que estuvo muy buena, tengo entendido, a las 13 horas, y para las condiciones fueron más de 500 personas. O sea, nosotros participamos porque la propuesta original había partido de AFUR. Cuando se la comenta el PIT-CNT, el PIT-CNT la toma. Nosotros participamos con un conjunto de compañeros del sindicato del frigorífico Canelones en la hora 19, claro, con distintos colectivos, que fue cuando pudimos venir. Pero el PIT-CNT ha tenido esa política como a nivel internacional quedar bien, como que está haciendo algo por Palestina o en apoyo al pueblo argentino, pero no hay paro, no hay medida concreta. Acá, por ejemplo, cuando vino Dilma Rousseff se paró, un paro parcial. Sí, exactamente. La otra es en referencia a la cuestión del plebiscito, lo que mencionábamos antes, la poca carne en el asador que están poniendo muchos dirigentes. También sería oportuno que se realizara una movilización para colocar en el centro de la discusión pública la cuestión de la seguridad social y de este plebiscito, que hubiera, por ejemplo, un paro activo con una gran marcha de trabajadores y movilización en todo el país, incluso para colocar la discusión de que caiga la reforma jubilatoria reaccionaria y para que se impulse la campaña de firmas, ¿no? Es decir, la campaña por los 3 puntos que se acordaron. No es solamente la campaña de firmas, es muy importante, pero no se trata solamente de las mesas, el puerta a puerta, todos los mecanismos que pueden recurrir los militantes, sino que el movimiento obrero manifieste su poderío a través de la acción unitaria de los trabajadores y la movilización. Entonces me parece que es otra oportunidad para discutir también en los sindicatos la cuestión de Palestina, de la solidaridad con el pueblo palestino y su lucha, y la cuestión de cómo impulsar la movilización para relanzar este plebiscito, esta campaña, y alcanzar las firmas y prepararnos en mejores condiciones para octubre, ¿no? Para octubre, claro. Bueno, vamos al tema industria frigorífica, porque es un tema que ha generado mucha discusión. Si te parece, analizamos primero un poco esta cuestión de la concentración de la industria, sí, donde, para resumir un poco el tema antes que tú expongas, hay una discusión en el sistema político y hay una discusión en el propio gobierno, en otras fuerzas políticas y en sectores empresariales, sobre todo obviamente del campo y ganaderos, sobre el hecho de que el grupo Minerva compre cada vez más frigoríficos para tener un control cada vez mayor, de alguna manera una concentración mayor de los grandes frigoríficos. Obviamente los sectores ganaderos tienen temor a que tener menos margen de negociación sobre la venta del ganado. Es un interés totalmente propio de ese sector terrateniente, digamos. Y bueno, por otra parte es una cuestión que choca con todos los discursos, la libre competencia y de que nadie monopolice, nadie controle una rama de la producción, y esto generaba una discusión, ¿no? Entonces, un poco, bueno, sí, ¿cómo lo ves vos? No, esto último que tú yo ahora lo iba a traer, pero no lo encontré, hace en búsqueda, no el de hoy, sino ya hace unas cuantas semanas atrás, hay un artículo en relación al tema de la libertad responsable, digamos. Ahora que recién hablábamos de la Argentina, ¿verdad?
O sea, libertad, cuando a mí me sirve la libertad, a la libertad absoluta, sin ningún contralor del Estado, el Estado enemigo de la libertad, ¿verdad? Etcétera. Pero cuando a mí me afecta a mi bolsillo o mis intereses, quiero un Estado que controle. Yo me voy a remontar un poco al proceso de concentración que se da en la industria frigorífica en manos de capitales instalados en Brasil, que comienza ya por el año 2003-2004 y se afianza tanto en Uruguay, en el primer gobierno del Frente Amplio con Tabaré Vázquez y Mujica, ministro de Ganadería, así como en el segundo gobierno que es Mujica presidente, que es cuando ingresa el Grupo Minerva acá a Uruguay. Hay un proceso de concentración que incluyó del 2013 en adelante no solo a los frigoríficos, sino también, recordarán, incluyó a las curtiembres. Tal es así que los capitales JBS estaba a cargo de entre otras, la curtiembre Braná, muy reconocida, muy grande, acá en la zona del Paso Molino. Entonces, ¿qué sucede? Allí hay una situación que es la crisis por la burbuja inmobiliaria en el 2008, porque la industria del cuero estaba específicamente limitada a la exportación de cuero para autos de alta gama. Cuando estalla la crisis, ahí comienza la situación que se da de cierre de curtiembre, seguro de paro, pero en un momento, inclusive cuando se reinstalan los consejos de salario, en el primer gobierno del Frente Amplio, el sindicato del cuero arranca con una fuerza bárbara. Ustedes recordarán que en aquel momento pedía 100 pesos la hora, me acuerdo, pero en aquel momento era un dinero importante, y o sea que hay una concentración de estos grupos de curtiembres y de frigoríficos. Después queda instalado en los frigoríficos. El primer grupo que viene a Uruguay es el grupo Marfrig, que se va haciendo cargo, tiene 4 frigoríficos y una fábrica de enlatados en Fray Bentos, que es la única que hay en Uruguay. Posteriormente viene el grupo JBS, que hace cargo del frigorífico Canelones, ¿verdad? Y esto se da, acá en Uruguay estaba el Frente Amplio, en Brasil se da, estaba el gobierno de Lula y del PT, o sea, a través del Banco de Desarrollo de Brasil es el que financia la compra no solo de los frigoríficos acá en Uruguay, sino también en la Argentina y también de tierras en Paraguay. Hay una gran venta de tierras en Paraguay, donde no solo hay capitales de origen brasileño, sino también hay capitales uruguayos, como es sabido, tanto en la cría del ganado como también en la soja, ¿verdad? Entonces, ese proceso se da en ese gobierno. Posteriormente, sobre el año 2017, te dan los sucesos. Nosotros aquí estamos preparando una lista, me acuerdo, para las elecciones, y se da un proceso de que cae preso Batista, Huelle Batista, el dueño de JBS, que un caso de corrupción que implicaba el gobierno de Lula. Sí, los casos que llevaron a una crisis enorme. El Lava Jato. Claro, el Lava Jato, la crisis política que se produjo en Brasil, ¿no? Claro, y allí él vende todas sus propiedades en el exterior, incluido el frigorífico Canelones, dentro de un paquete. Y nosotros pasamos a ser parte del Grupo Minerva, que allí también el sindicato comienza todo un proceso de discusión, que cuando Sofrica vuelve a la Federación de la Carne, en este caso al sector Cerro, sigue habiendo 2 federaciones de la carne. Voy a recordar, está la Federación del Cerro y está la Federación de Ciudad Vieja. Inclusive el PCNT tiene pensado tratar ahora el 7 entre los puntos antes del tema del plebiscito por la reforma jubilatoria, el tema de la FOICA y el tema de un eventual congreso. Que lo vienen discutiendo desde varios congresos atrás, el problema de la existencia de 2 federaciones, ¿no? Sí, desde varios congresos atrás se viene existiendo, desde el año 2009 que se da la división, después de una huelga grande. Hay una huelga grande en el año 2007 que la continúa después el frigorífico Las Piedras, que yo me acuerdo que es una huelga que fue votada por las bases, inclusive en un acto en Florida cuando Tabaré Vázquez va a entregar la ceibalita, anuncia que va a haber carne para fin de año y el plenario de los trabajadores vota a seguir en la huelga, hasta que después la huelga por la intervención del PCNT se va desarmando. Eso fue en el año 2007, que es una huelga que fue derrotada.
Después nosotros en el Sofrica va una huelga en el 2008 que sale triunfante, ¿verdad? Y en el 2009 hay un congreso que se termina dividiendo la FOICA, fruto de discusiones que venían de esos periodos y también de intereses personales y de intereses de los grupos que están en la dirección del PCNT, ¿no? Exacto, Sofrica fue una huelga de 41 días. En el año 2008 a JBS, 2008. Cuando JBS pasaba a ser, nosotros éramos Bertín y JBS, que era un grupo brasilero también, que es absorbido por el grupo JBS. Acá estamos poniendo una imagen mientras hablamos sobre la huelga de Sofrica, una marcha, en este caso por la ciudad de Canelones, bajo la consigna que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores. Porque es el año 2008, el año de la crisis de la burbuja inmobiliaria, que a la industria frigorífica no la afectó, o sea, la venta de carne no fue afectada como fueron afectados otros rubros. Claro, las materias primas todavía vendían. Algunas sí, algunas como el caso de la carne, sí, creo que la soja también. El caso de los cueros cayó. Entonces, ¿qué sucede? Allí nosotros habíamos elaborado a la salida de la huelga, porque nosotros nos organizamos en la huelga, y después empezamos a lograr mejoras económicas, por eso decimos que fue una revolución triunfante después de determinada organización. Y habíamos hecho un pequeño... Aparte, perdón que te interrumpa, 41 días de huelga, aún hoy y en ese momento no era lo más frecuente, fue una huelga muy prolongada, muy dura, y que bueno, es importante el hecho que el sindicato salió fortalecido. Salió fortalecido, sí, inclusive desfilaban diputados y gente de distintos cargos de la izquierda y del PCNT desde el primer día para levantar la huelga. Creo que tenemos el récord de asambleas que se hicieron para levantar la huelga y de asambleas ganadas. Después también hemos perdido unas cuantas, sin duda, hemos perdido, como siempre los obreros, y hemos perdido elecciones también. Por lo general perdemos más elecciones que asambleas, pero claro. Nosotros de aquí habíamos sacado un pequeño documento que creo que había llegado inclusive al secretariado del PIC, por distintos medios. Sacamos un documento, me acuerdo, porque estaba toda aquella discusión del ganado en pie y también sobre la concentración, que la concentración ya se estaba profundizando, ¿no? Porque aparece Minerva y adquiere el frigorífico Pool en Cerro Largo y el frigorífico Carrasco, digamos en la otra parte, Canelones, ahí pasó Carrasco, que todavía la tiene. Entonces, nosotros muchas veces hemos hablado, me parece importante por algunas declaraciones, y volviendo un poco a lo que decía Búsqueda en algunas semanas atrás acerca de la libertad, esto es lo que nosotros hemos definido como una lucha intercapitalista, ¿verdad? Que siempre se da en distintas etapas, se ha dado en distintas etapas del desarrollo del sistema, y sobre todo en esta etapa de que hoy hablábamos antes de comenzar, como que se juntan todas las crisis, digamos, ¿no? La crisis ambiental, la crisis, digamos, la guerra, etcétera, ¿verdad? Entonces, en tal sentido, también en su momento, en el año, porque se cumplió aniversario ahora, se cumplieron 6 años, nosotros en el año 2018, con esta dirección que volvimos a dirigir el sindicato y volvimos a ingresar a la FOICA, porque nos habíamos ido cuando se dividió la FOICA, estuvimos años afuera y volvimos a ingresar a la FOICA del Cerro en un proceso de discusión de 8 meses, pero a principios de ese año hay una movilización que inclusive generó expectativas en sectores de izquierda, que fue la movilización de los autoconvocados en Durazno, que después toma el nombre de Un Solo Uruguay, ¿verdad? Nosotros allí también, veíamos que los trabajadores de ese movimiento que se estaba formando y que generaba expectativas y que muchas veces había silencio por parte de las direcciones sindicales y de izquierda, muy parecido a lo que ocurre hoy con el tema de la concentración o monopolización, como quieran llamarlo. Nosotros decíamos que los trabajadores no teníamos nada que esperar de esos procesos, ¿no? Y que era importante para nosotros analizar cuál era el programa que llevaba ese movimiento, que es un movimiento, bueno, que ahora ha cumplido 6 años y que se ha desmantelado también, no parte de ese movimiento se ha constituido en un partido político. Tú hoy hablaba de la presentación de la candidatura de la Alianza Unidad Popular Frente de Trabajadores, ¿verdad? Y hablando de partidos políticos y de elecciones,
parte de ese movimiento hoy se ha constituido en un partido político, ¿no? Entonces un poco... formaron un partido que se presentó en la Corte Electoral. Claro, entonces nosotros un poco hemos tratado de transitar por estas aguas, ¿no? Hoy, por ejemplo, hemos observado, hay videos, se puede ver en las redes, hay algunas declaraciones de algunos sindicatos del grupo Marfrig que consideran o tienen alguna expectativa de que cuando Minerva adquiera, porque claro, Minerva está en un proceso, termina un poco con la idea, que cuando adquiera los frigoríficos eso puedan solucionar determinados temas que surgen fruto de la lucha de clases en toda fábrica, día a día, desde una categoría hasta un menú. Eso surge, siempre los trabajadores estamos discutiendo eso, o sea, la cuestión de ir de lo general a lo particular, ¿verdad? Eso es parte también, es uno de los desafíos más importantes y más difíciles de lograr para quienes nos consideramos del campo del clasismo. O sea que vos decís que dentro de los frigoríficos del grupo Marfrig hay cierta expectativa con que si los compañeros... Ha habido algún compañero que ha hecho una declaración en tal sentido. Sí, realmente no estamos en un escenario donde los trabajadores estemos en la escena. Ustedes, bueno, lo observarán porque habla todo el mundo menos los sindicatos. Un poco por eso era nuestro interés también de venir acá y hemos aceptado otras entrevistas de otros medios compañeros, ¿verdad? Pero no están los trabajadores en el centro de la escena. Está interesante lo que vos decís sobre lo de Un Solo Uruguay en su momento, en 2018, porque decís, bueno, como sindicato, como militantes sindicales, nos planteamos como una posición independiente frente a un movimiento que era patronal, y ahora también está buscando hacer un planteamiento de independencia de clase frente a esta pugna intercapitalista, interburguesa. Tal es así, sí, si a veces se faltará independencia de clase. Yo, por ejemplo, ahora cuando vamos a referir un poco a la historia del 25 de enero de 1943, cuando se funda la Federación Obrera de Industrias de la Carne y Afines Autónoma, hay un proceso también de división de la FOICA que va del año 43. La FOICA se había fundado en principio el 7 de enero de 1942. Se divide después de una huelga que también sale triunfante y después nos vamos a referir a la misma. Se divide y está dividida hasta el año 1949. Es decir, por un lado hay una FOICA, que es la Federación de la Carne Autónoma, como es conocida durante la marcha de 1956 del frigorífico Anglo, la primera marcha a pie y que introduce una metodología para el movimiento obrero que después va a ser tomada por Raúl Sendic en su famosa marcha cañera, ¿verdad? Claro. Se llamaban las marchas del hambre, muchas de esas marchas, ¿no? Claro, pero es una marcha que triunfa, consiguen un aumento de 3 pesos la hora. Y hasta el año... Y eso que estaba, ahí se había unido la FOICA, se había unido... Tenemos acá una imagen que estamos poniendo de la marcha desde Fraiventos, 230 kilómetros a pie, en el año 56. Pero esta marcha justo hacía referencia. En el 49 hay una unión, se une la Federación de la Carne Autónoma, que tenía 10.000 afiliados, pues también dirigía el sindicato ahí de Fraiventos, ese sindicato que marcha así. Es del Anglo. Ellos tal es así que la marcha la hacen con el nombre de Federación Autónoma de la Carne. ¿No? Los volantes de la época eran firmados de tal manera. Y en el año 49 se da la unidad entonces de la Federación Autónoma de la Carne con la federación que había fundado la UGT, que respondía al Partido Comunista, ¿verdad? Que tenía solo 300 afiliados, que era la que no había acompañado la huelga de 1943. Lo dejó completamente fuera de los sindicatos, de los obreros, el hecho de que en el 43 atacaron furiosamente la huelga en el frigorífico nacional en el Cerro, ¿no? Fue una huelga de toda la FOICA que comienza allá por noviembre del 42. Ahí está. En enero se había fundado la FOICA y a instancia, como UGT, el movimiento sindical estaba dividido, pero se había fundado a instancia del Partido Comunista. Inclusive hay un mexicano
que estaba muy vinculado a Moscú, ya no existía la Tercera Internacional, Stalin la había disuelto. Hay un mexicano de apellido Lombardo Toledano, ¿no? Toledano, sí, que comienza las reuniones en la calle Bogotá y Suecia, en principio, finales del 41, para fundar en el año 42 la FOICA, adhiere a la UGT, y entre sus principios está declararse en apoyo a los aliados en la lucha contra el nazifascismo. Claro, recordemos a los compañeros más jóvenes o a compañeros que no tienen fresco esto, que la posición de Stalin, de la URSS, en el periodo de la guerra, hasta que la URSS fue invadida, se colocaba una posición de cierta neutralidad, pero con cierta con pactos firmados con la Alemania nazi, el pacto en el año 39, y luego viene la invasión por parte de Hitler de la URSS, y bueno, en ese caso los partidos comunistas dan un viraje violento en su posición y pasan a colocar el apoyo a los aliados en la guerra, y en ese momento estallan huelgas en la industria frigorífica, sobre todo en el Cerro, que en realidad surge por de unos despidos. Se da una situación, justamente, en noviembre del 42 hay un barco inglés cargando, Cornevis, creo que era Cornevis que estaba cargando, para justamente enviar al frente de batalla. La carga, o sea, lo que nosotros conocemos como carga y abasto, como carga en los frigoríficos, estaba en el puerto, o sea, había una cuadrilla de 90 compañeros que pertenecían al frigorífico nacional, un frigorífico que se había creado en 1928 como en oposición justamente a un proceso también de extranjerización de la industria, no en las características que tenemos hoy, pero que se daba y que fundamentalmente es una iniciativa de Valle y Ordóñez. Sí, eran las ideas de los entes testigos de alguna manera, ¿no? Como que compitieran y claro, a él le interesaba también sobre todo la competencia con el capital inglés, claro, no así con el norteamericano. Por eso, porque en el Cerro, en el 11, se instala el SWIFT. O sea, claro, yo quiero responder un poco o hacer un comentario, porque a raíz del 7 de enero de este año que comenzó, en relación a los 81 años de lo que fue la FOICA, fundada por la UGT en el Cerro, hay unas declaraciones de Sixto Amaro de la UNAJU y hay otros comentarios en tal sentido de que había un movimiento obrero incipiente o que era una industria incipiente. Era como si hoy dijéramos que la industria frigorífica es incipiente. O sea, Uruguay es un país de capitalismo dependiente, pero la industria frigorífica ha tenido un desarrollo importante. Desde Montevideo, ya a finales del siglo XIX, se envía el primer barco con carne congelada a Europa. En la zona del Cerro y de La Teja ya existían frigoríficos, inclusive en el año 1917 hay una huelga que es derrotada. Pero ¿qué ocurre? Justamente con esa tradición de organización y de lucha, además imagínense lo que era en el año 42-43 el Cerro, estaba muy presente todavía la Revolución Española, ¿verdad? Todos esos inmigrantes, inclusive tenemos entendido hasta que había gente que había estado cercana a los procesos de lo que fue la oposición de izquierda dentro de la URSS y países vecinos. También había cierta fuerza anarquista, ¿no? Anarquista, sin duda, inclusive sectores cristianos progresistas vinculados a la iglesia protestante, socialistas de Frugoni, y sectores del Partido Nacional, de Fernández Crespo, había todo un sector. Y cuando se da ese despido, hay 90 compañeros, 80 sancionados, 10 despedidos. ¿Por qué? Porque hay una bomba incendiaria, hay un sabotaje a ese barco que estábamos comentando recién, que estaba cargando Cornevis. Entonces, antes de parar, comienza toda una discusión en las calles del Cerro, se hacen mítines. Entonces, salen la mayoría de los trabajadores, no solo del Frigorífico Nacional, sino del SWIFT, del Artigas, ¿verdad?, que era de capital norteamericano, etcétera, a decir, hay que ir a la huelga, a enfrentar esta injusticia, que esto es una provocación de un director del Frigorífico Nacional, que eran cargos políticos, ¿verdad? En cambio, el Partido Comunista, y a través de su periódico Justicia, hace mítines declarando a los huelguistas de fascistas o de nazistas. Sí, tomando como buena la palabra del gerente, digamos, del Frigorífico Nacional, que acusaba a los obreros de sabotaje,
y acusando de fascistas o de trotskofascistas. Trotskofascistas y trotskonazistas, sí. A los dirigentes, porque en ese momento trotsko era un insulto para todo uso, y si lo podía mezclar con el fascismo para ellos era mejor. Y en ese sentido lanzan un furibundo ataque desde su prensa y desde la UGT en contra de la huelga, ¿no? Sí, pero una huelga que tiene un apoyo masivo y que realmente termina triunfando y que termina aislando a los dirigentes del Partido Comunista durante años. Decís que tiene unos cientos de afiliados. Tiene 300, sí, tiene mucha gente. Tengo algunos apellidos de alguna gente, no solo del frigorífico nacional, donde tenían el mayor grupo de los 300, sino de otro frigorífico, gente que la pasó muy mal en el cerro, porque así como uno eran acusados de fascista, los otros eran acusados de carnero, ¿no? Claro, tal vez sea por excesiva disciplina con el aparato estalinista, capaz que no era que quisieran ser carneros. Uno lo que tiene hay mucho relato oral, digo, ya hay mucha gente que falleció, lo de la disciplina partidaria siempre fue una cosa que estos dirigentes o estos obreros afirmaban, ¿no? Que decían por disciplina partidaria. Es importante señalar también que la FOICA que justamente dirige todos estos procesos, por eso recordamos una importante asamblea el 25 de enero de 1943 en el Cerro, hace ya 81 años. Importante señalar que esos son la Federación Autónoma de la Carne era tal cual como era conocida en el Cerro y también en Fray Bento. Y firmaban así, no solo firmaban así, sino otro dato, por ejemplo, allá por el año 47, a raíz de una situación que 2x3 vuelve como el tema de la personería jurídica, que vuelve ahora en la actualidad también, la Federación Autónoma de la Carne era la que la tenía, ¿no? Mirá. Por eso es válido conmemorar esta fecha como fecha de fundación de la FOICA. Claro, el Cerro fue, yo ahora estoy, mientras tanto hablamos poniendo algunas imágenes, más allá de esa enorme huelga del 43 y la importancia que tuvo, y en ese sentido cómo quedó en una situación de aislamiento del Partido Comunista entre los obreros frigoríficos, el Cerro fue un bastión de lucha obrera. Y por ejemplo, estoy poniendo unas imágenes de la huelga del 69, cuando se le quita a los obreros frigoríficos los 2 kilos de carne diaria, que era una conquista muy importante, y la represión que desarrollaba el gobierno de Pacheco Areco en esa época, y la enorme huelga que hubo en ese año 69, donde se puso en discusión por parte de, por ejemplo, el Congreso Obrero Textil y otros sindicatos, la cuestión de la huelga general en el país, porque también, además de los frigoríficos, estuvieron en huelga en la UTE, bueno, en la UTE incluso el año anterior, los bancarios tuvieron 60 días. Sí, aquí entran en escena, esa huelga es derrotada. Esa huelga es derrotada, sin duda, en gran medida porque fue aislada, ¿no? Porque no hubo un planteamiento de huelga general. Aquí decía que entraban en escena otros sindicatos que no venían quizás hasta por su nombre, como AEBU. AEBU es Asociación Tuso Jubilado del Gremio, ¿no? Sabe bien cómo es la historia, que no eran hasta ese momento, la parte que más movilizaba, o la referencia del movimiento sindical, pero a partir de ese momento empiezan a jugar un papel muy importante junto con los estudiantes. No así, la derrota fue muy dura en aquellos años, tal es así que, si bien se ocupa en el año 73, tampoco la FOICA tiene mucha fuerza, y uno de los últimos mártires, el único que pertenece al Partido Comunista, el Nublejí, que fue asesinado por la última dictadura, un trabajador del frigorífico nacional. Del Cerro, sí. Y tiene allí una placa o una... En la entrada del cerro está digamos, una recordación a los mártires. A los mártires de la industria, sí. Ah, perfecto. Sí, yo también recordar a los compañeros, y sobre todo a los más jóvenes, que capaz que no saben esto, al puente sobre el Pantanoso se le llamaba el paralelo 38, ¿no? Es decir, había una decisión sobre todo los obreros de la carne, no solo de la carne, por supuesto era una cuestión ya de todos los vecinos del Cerro, donde muchos estaban muy vinculados a la industria frigorífica, de impedir el pasaje de la represión hacia el Cerro, entonces cortaban el arroyo Pantanoso en el puente, o bueno, incluso el ingreso de carneros también bloquearlo por la vía de esa. Entonces se llamó el paralelo 38 en referencia a lo que es el paralelo 38 que separa Corea del Norte. La guerra de Corea, que era de la época del 50, ¿no? Claro. Eran cosas que estaban muy
muy cercanas en el tiempo. Exactamente. Yo lo que decía del año 49, que se unifican, que una de las cuestiones que se llevan a la unificación, uno de los criterios que más había consenso, era que a raíz de esta situación que se había producido, que se le adjudicaba una situación internacional. También quiero agregar, hablando del año 1943, en relación al tema de la guerra y el tema de la defensa de la URSS, que en el año, esto estamos hablando de finales de enero del 43, en marzo del 43, en el norte de Italia hay enormes huelgas que terminan en huelga de 100.000 obreros que ponen en jaque a Mussolini. Tal es así que su propio partido, el partido fascista, le pide el cargo y es salvado por tropas alemanas. Después vuelve a caer prisionero junto con su amante de los partisanos, donde termina asesinado y colgado. Mucho antes de que entraran los aliados. No es lo que nos muestran las Hollywood, claro, las películas. No lo salvó los yanquis, claro, entonces quiero decir que italiano. Claro, quiero decir también que hay un proceso que se da no solo en Italia, en Francia, también en Polonia, del 43 al 46, que es definido como la Revolución Europea también, ¿no? O sea, no. Y quería decir, bueno, entonces en el año 49 queda ese prejuicio sobre lo internacional y la FOICA resuelve que no va a integrar ninguna organización de carácter internacional. Dentro de lo que es la convención, que después comienza la conversación en el 64 y se forma en el año 66, donde la FOICA también brinda su experiencia y es parte de esa unidad, parte muy importante. Hay sindicatos que participan de organismos internacionales, inclusive lo dicen públicamente, o sea, es parte hasta de su bandera, fundamentalmente la Federación Sindical Mundial, ¿verdad? Hay sindicatos que tienen esa tradición de participar, no así la FOICA. Eso fue hasta el año anterior, que con el voto contrario de Sofrica y de otros sindicatos, la FOICA adhiere a la Red UITA, la Red UITA, que es la Unidad Internacional de Trabajadores de la Alimentación, que está vinculada a lo que hoy es ya no me acuerdo el nombre de la Central Sindical Internacional. Ellos están en un proceso de rearmado. Nosotros tuvimos conversaciones con compañeros de Argentina, cuando el tema que nosotros tuvimos el lockout patronal, te recordarán, que nos realizó Minerva en el año 2020, ¿no? Sí, nos avisaron una imagen ahí va, nosotros nos avisaron, mira, justo está la bandera de los compañeros del sindicato de la pesca ahí va. Este mes es un mes de grandes recordaciones, la huelga de la pesca, la huelga de la textil Ildu, ¿verdad? Ildu, sí. Claro. Entonces, cuando nosotros nos comunican tanto lo del lockout, que vamos al seguro paro por tiempo indeterminado, y después se da lo del COVID al otro año, que en la Argentina lleva muchas vidas en la industria frigorífica, nosotros también tuvimos 2 compañeros fallecidos, nos pusimos en contacto con sindicatos. Y tuvieron una actitud ejemplar en el sindicato frigorífico. Nosotros paramos porque así. pararon para garantizar que se cumplían los protocolos. Para la Con los protocolos se elaboran, yo estuve en la elaboración del mismo en el Ministerio de Ganadería, con gente de salud pública, etcétera. Pero después, claro, como todo, hay que hacerlo cumplir. Entonces, ellos ya no venían sosteniendo que a través de la UITA se buscaría formar una suerte de sindicato internacional de la carne, dirigido por un dirigente de la CGT, un tipo, en su momento fue uno de los primeros en apoyar a Sergio Massa, de apellido Fantini, Alberto Fantini, que es una persona que hace 35 años que está al frente del sindicato de la carne, del personal de la carne en la Argentina, y que nunca realiza una asamblea general. El otro día se movilizó y paró junto con los moyanos y eso, porque no tuvo más remedio, pero entonces digo, nosotros nos oponemos a ese tipo de acuerdo burocrático, y tal es así que la red UITA, o integrante de esa red, a través de su página, y hablábamos de la confusión, a través de sus páginas sociales, elevan o colocan el pedido que hace la Asociación Rural al presidente de la República, a la calle Pou, de que presione a la Comisión Antimonopolio para que no se concrete
la venta que ya fue realizada en San Pablo por más de 1.500 millones de dólares de los 4 frigoríficos de Marfil a Minerva, ¿verdad? Claro, ahí tenemos entonces esta disputa intercapitalista que mencionábamos entre los sectores, sobre todo terratenientes, digamos, ganaderos, y los frigoríficos. De alguna manera que los ganaderos quieren tener mejores condiciones para la negociación. Yo creo que hay una cosa que se vincula, que es esta división o atomización de los sindicatos, por un lado, y la ausencia de un planteamiento estratégico también de los sindicatos, de conjunto, me refiero, no cada uno puntualmente, porque en otra época el movimiento obrero levantaba consignas de transformación social como la nacionalización de la industria de la carne. Después, hace menos tiempo, sobre todo el Partido Comunista empezó a colocar la idea de un frigorífico nacional multimodal, de alguna manera una especie de retorno al viejo vallismo o al neovallismo, pero en definitiva no resolvía la cuestión de la concentración de la industria en manos privadas y extranjeras, ¿no? Que es lo que se ha venido produciendo. Entonces sería importante, y creo que también la campaña electoral va a ser un tema de campaña, este tipo de cuestiones, que los trabajadores colocáramos en discusión una salida propia del control obrero de la industria, la cuestión contra esta tendencia a la concentración y monopolización, la cuestión de la lucha por una industria nacional, una industria frigorífica en manos estatales bajo control obrero, ¿no? Es decir, en ese sentido, incluso vincularlo a la cuestión del costo de los alimentos, el costo de la carne, el hecho de que la carne está vinculada todo a la exportación y de repente el obrero no puede comprar. Veía mientras recolectaba fotos para hoy, una foto que al final no la puse, que decía, había un chico. Quiero mi churrasco. Quiero mi churrasco. Sí, eso está en la foca de la calle. Ahí va, creo que no me acuerdo dónde lo vi. Sí, está en el museo que hay en la calle. Museo de lo que es la Federación de la Carne. Más allá de esos aspectos que tú estás manejando. Es un poco folclórico, quiero mi churrasco, pero en realidad. No, está bien, porque además hablando del cerro, y mencionaba la fábrica Ildu, en la zona que está ubicada, ¿verdad? Digamos, en el otro lado de Montevideo, más allá de esos aspectos que tú estás desarrollando muy bien, también el tema del trabajo y cómo eran esos barrios cuando allí había trabajo. Hoy son zonas rojas. Sin duda. El deterioro que ha tenido toda esa zona es muy impresionante. Y bueno, y también, ya que estamos hablando del trabajo y eso, obviamente cualquier planteamiento obrero frente a la cuestión de la industria también tiene que tener en cuenta la cuestión del salario que cubra el costo de la canasta familiar, combatir los aumentos de la intensidad del trabajo, porque a través muchas veces de los premios y de los incentivos de la productividad se termina produciendo que los obreros tienen todo tendinitis, que tienen todo, depende de la tarea que estén haciendo, ¿no? Pero el fileteo, una cantidad de tareas. Sí, la mayoría de los casos en el Banco Seguro son de la industria, sí. Son repetitivas las tareas y son muy exigentes y producen muchas veces que un obrero se desgasta muy poco tiempo. Entonces tenemos obreros que se enferman y que tienen enfermedades profesionales y que a la vez está lleno de desempleados. Entonces, sí, eso ya el estándar lo había traído el SWIP en la década del 40, que es, digamos, la plusvalía relativa. Es decir, producir más en menos tiempo. La plusvalía absoluta cuando vos extendés toda la jornada laboral. Entonces vos tantas latas, y después eso pasa también, pasa para el trabajo en el desosado. Y eso provoca la cantidad de lesiones, de tendinitis, de tendinitis, lesiones musculares, de espalda, etcétera, ¿verdad? Claro, está clarísimo. Sí, por eso creo que es una oportunidad poner en discusión todas esas cuestiones, la extensión de la jornada laboral, justamente la reducción de la jornada laboral, que está puesta en discusión, pero como una ilusión de que puede resolverse, ¿no? Casi que por una ley. Sí, ahí no haríamos, claro, sería otro tema, ¿no? Porque esa propuesta aparece el 1 de mayo, que no se había discutido, porque nosotros pensábamos que el 1 de mayo, vamos a recordar, veníamos de una movilización, hacía poco se había votado la reforma jubilatoria. Además, lo que propone el PCNT es
es las 40 horas semanales, que no es la reducción del día. Exacto. Y porque ahí podríamos, bueno, por eso sería una reunión para otro momento, porque por ejemplo también cómo se compone, porque si hablamos de la industria frigorífica, el otro día hablamos con un compañero Olivetti, que nos encontramos en una movilización, Andrés Olivetti. Sí, claro. Le digo, hay que calcular la plusvalía de los frigoríficos. Claro. Porque... Pero esta cuestión de las 40 horas es importante porque decir 40 horas y entonces que la patronal pueda organizarla claro. Por día con más de 8 horas, incluso puede llegar a ser. No, y también hablar de pluralidad, cómo se compone la jornada. O sea, hay un tiempo de trabajo socialmente necesario que con el aumento de la productividad, hoy que estamos hablando de hasta de inteligencia artificial, se va achicando y el resto es plusvalía. Sin duda. Por eso, bueno, vamos a abordar luego en otros programas claro, eso es para toda otro la momento. cuestión para desenvolver el programa de los trabajadores en relación a estas cuestiones, que me parece importante. Y bueno, otro tema que también este año debería haber un congreso del PIT-CNT, ¿no? Está un poco en veremos, un poco creo que la mesa representativa justamente de febrero tiene que discutir si se va a convocar o no. En el congreso anterior, bueno, los compañeros, por ejemplo, Raúl Torres, compañeros de los frigoríficos, jugaron un rol importante en la elaboración de la moción que trata sobre la reforma jubilatoria. Salió una moción que planteaba justamente la oposición al aumento de la edad de retiro y el planteo de eliminar la SAFAP. Y eso salió triunfante. Ahí recuerdo en ese congreso que yo estuve presente como delegado, a Raúl Torres de Sofrica discutiendo con Noemí Iraola de Sintep, de la presidencia privada, y con compañeros de ATCS, buscando la manera de hacer una breve resolución, que después fue la base de la que salió, la lavaron un poco, claro. Pero de alguna manera generó una discusión en el Congreso que los dirigentes no querían llevar adelante. Entonces es interpante muchas veces intervenir en esas instancias. No, yo no estoy participando, como decíamos al principio, de esa instancia de discusión. Sí participo en la vida de mi sindicato, pero tomé la impresión de que hay algunos sectores que querían impulsar el Congreso, pero todo me da la impresión, que puedo equivocarme, de que siendo año electoral que se va a ser tirado para adelante. Claro, pero fíjate que en realidad estamos ante el brete, la campaña fundamental de la cuestión de la reforma jubilatoria, el plebiscito constitucional que logró imponer a TCS en todo el movimiento sindical. Y bueno, claramente no quieren un congreso porque cuestionaría el Frente Amplio, sus mayores dirigentes están en contra de esta campaña, pero sería fundamental para justamente lanzarla más a fondo, ¿no? Entonces, en este sentido, me parecía importante mencionar esta discusión del Congreso porque, bueno, todos sabemos que cuando hay elecciones, muchos de los dirigentes se ponen con los intereses electorales del Frente Amplio por delante de cualquier interés de la clase obrera, ¿no? Bueno, no sé, Rodolfo, si querés agregar algo más o si vamos cerrando por acá. No, digamos, un poco la idea era recordar esta fecha los 81 aniversarios de la FOICA, digo, si bien no es una fecha de un número redondo, y también un poco también charlar, como hemos charlado, de todo un proceso de concentración sobre la Comisión Antimonopolio, no tengo bien el nombre ahora, palabras más, palabras menos. Sí. Yo recuerdo que ella ya laudó, porque ¿qué pasa? Minerva hoy se puede adquirir estos 3 frigoríficos del Grupo Marfil, pero el año anterior terminó adquiriendo un frigorífico que era de capital japonés, el BPU de Durazno, que es un frigorífico de última tecnología. Hoy aquí están trabajando las cuadrillas Coger, y bueno, eso fue anunciado, no fue anunciado por búsqueda, fue anunciado por brecha. Me acuerdo porque yo lo compré previo a una actividad que teníamos en ATCS un 19 de agosto del año pasado, no del anterior, donde participábamos muy pocos sindicatos. Exacto. Era una actividad de ATS con el Mondes, estaba FUR, había gente de la Unión Ferroviaria, había gente de la minoría de AEBU, habían agrupaciones, y nosotros como Sofrica, no como FOICA. Y allí estaba ya la noticia, y muchos decían, no se va a concretar, y finalmente se concretó.
Tal es así, y sobre esto último, para redondear, ¿qué ha dicho el gobierno? Si ustedes escuchan las declaraciones de Mato, actual ministro de Economía, un hombre vinculado a los intereses también del agro, que estuvo también en INAC, ¿verdad? Él dice que no es monopolio. O sea, está adelantando algo en relación al tema. Dice que no es monopolio porque toma en cuenta las faenas realizadas en el año anterior, donde muchas veces nosotros estamos a la orden. Esto ya ocurría en el Suit y ocurría en el Artigas. Claro. El único que trabajaba todo el año era el frigorífico nacional. Claro. Por eso nosotros muchas veces la capacidad de faena no es usada en un gran porcentaje, claro. Pero por eso, si se le quita el frigorífico de Tacuarembó, llega a un 49% de la faena del año anterior. Exacto. Bueno, muy bien. Un poco la idea es redondear antes de cerrar. Rodolfo me hizo recordar, creo que ya lo habíamos mencionado en otro programa anterior, pero se cumplen 40 años del paro del 18 de enero de 1984 y todo el proceso de lucha de ese año. Un paro que tampoco querían muchos dirigentes de la época sindicales, se impuso por muy escasos votos en una mesa representativa, en un plenario del PIT, mejor dicho, porque el plenario del PIT estaba integrado en aquella época todavía por todas las delegados de todas los comités de base, lo que sería hoy un comité de base o un sindicato. Un sindicato, un voto sería. Exacto. Ahí va. Pero sindicato de base, claro, no las federaciones. Sí, entiendo, y eso llevó a ese plenario a votar el paro general, el primer paro general contra la dictadura, en gran medida impulsado por la fábrica ILDU, que era una fábrica textil que estaba ocupada, y otros sindicatos, porque estaba la huelga de la pesca, había una huelga en el transporte, y bueno, luchas en otros sindicatos importantes. También me acuerdo que ese paro lo impulsó los delegados de Federación ANCAP, que eran de otras tendencias, y bueno, en la cual los militantes del grupo que fundó el PT, que era el Socialismo Revolucionario, jugaron un rol muy importante en la huelga de la ILDU, en la ocupación, y en el proceso de la lucha por el paro general el 18 de enero. Así que hoy que estamos en un programa un poco más tomando la historia del movimiento obrero y la discusión que tenemos que retomar, las mejores tradiciones de esa historia, también recordar este paro. Se ha presentado un libro sobre este paro del 18 de enero y bueno, vamos a escribir también algunas notas sobre eso. Y también hicimos una referencia, creo que en el programa anterior, pero vamos a reiterarlo, del aniversario de la muerte de Lenin, el 100 aniversario de la muerte de Lenin, que curiosamente para muchos grupos que se proclaman leninistas, particularmente el Partido Comunista, parece que da para hacer un tuit y nada más, no hay un análisis bueno, el pensamiento de Lenin, de su participación en la Revolución Rusa, la fundación de la Tercera Internacional y sus planteamientos políticos. Parece que no quisieran recordar qué es lo que decía Lenin. Entonces, nosotros hemos publicado un artículo sobre el 100 aniversario y va a salir un folleto en base a ese artículo, pero un poco más desarrollado y luego lo vamos a difundir a los compañeros. Un poco... Son fechas, como dice el título del libro de El paro del 18 y de la huelga y ocupación de ILDU, ¿no? Una fecha incómoda. Una fecha incómoda, por lo menos para algunos. Para nosotros nos resulta una fecha estimulante. Y lo digo también por el aniversario de la FOCA autónoma. La FOCA autónoma, la huelga del 43, el paro del 18 de enero o el aniversario de Lenin. Bueno, parece que para algunos son fechas incómodas, para nosotros son fechas... Es el fechas título del libro que se presentó el otro día frente a la fábrica. Por el paro del 18 de enero. Bueno, muy bien. Vamos a dejar por acá en el programa de hoy y seguiremos, seguramente, yo me voy de licencia unos días, sigan otros compañeros con el programa, el jueves que viene. Y bueno, con Rodolfo te vamos a invitar otras veces para seguir con esta discusión que nos parece sumamente importante. Sí, y esperemos un saludo a los que nos están mirando, a los que nos van a seguir después cuando esto queda en las redes, ¿verdad? Y seguramente esperemos tener un 1 de mayo con un importante número de firmas hacia el triunfo en octubre, ¿verdad? Que va a ser un triunfo de característica
impresionante para los trabajadores y el pueblo todo, ¿no? Sin duda, el 26 de abril es la fecha para entregarlas. Sí, es el 26 o el 27 creo que por ahí, domingo. sí, creo que el 26 capaz que es el último día para juntar, claro. No me acuerdo qué día cae exactamente. Faltan 86, 87 días. O sea que para el 1 de mayo vamos a llegar con este tema, ya la campaña de firmas terminada, y tenemos que darle un empuje muy grande a esta campaña de firmas en estos 80 y pico de días que quedan para llevar al triunfo la campaña de firmas y colocar en la discusión pública, obviamente, hacia las elecciones de octubre, donde se votaría en forma simultánea el plebiscito, esta cuestión, y que un planteamiento político de los trabajadores, como es eliminar las AFAP, restablecer los 60 años de retiro y aumentar las jubilaciones más bajas, como mínimo al nivel del salario mínimo nacional, estén en la discusión pública, y todo indica que es una consigna muy popular, porque las encuestas lo dicen así. El tema es que está siendo saboteado por muchos dirigentes políticos y sindicales. Bueno, dejamos por acá y entonces seguimos. Y últimamente, para los que se conectaron más tarde, recordar que el martes 7 de febrero, o 6 de febrero, ya estoy medio perdido, se va a realizar la presentación de la fórmula, martes 6, a las 11 horas, de la fórmula del Acuerdo Unidad Popular Frente de Trabajadores, en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, en la calle Convención entre Canelones y Maldonado. Así que aquellos compañeros que a esa hora puedan participar, los invitamos a ir. Es una conferencia de prensa, ante la prensa la presentación, pero también está abierta a todos aquellos que quieran concurrir. Así que también recordarles eso. Y vamos a tener a la compañera Andrea revuelta en algún programa, para conocer un poco su opinión y presentarla también a los compañeros en lo que resta de esta campaña de este año. Bueno, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Buenas tardes.